Una promesa en medio de la nieve, un desvío inesperado, y dos niños atrapados entre el silencio do bosque y el rugido del destino. Suscríbete al canal, deja tu like y cuéntanos desde qué lugar del mundo estás viendo este video. Ahora sí, prepárate para una historia que tocará tu corazón. El viento soplaba con una fuerza creciente, empujando la nevada contra el parabrisas como si intentara detener el avance del coche. Dentro del vehículo, un hombre de semblante cansado sostenía con firmeza el volante, mientras dos niños idénticos, de ojos grandes y atentos, olaban por las ventanas con mistura de tedio e inquietud. Eran hermanos gemelos, de 10 años, con la piel pálida y las mejillas rosadas, pelo frío que escapaba por las bordas da calefacción jafraca. «Papá, ¿falta mucho?», preguntó Inés desde el asiento trasero, su voz amortiguada por una bufanda de lana. «No mucho, cariño», respondió él, esforzándose por sonar tranquilo. «Solo tome un atajo por la floresta, así llegaremos más rápido». Lucas, el otro gemelo, levantó la vista del cuaderno en el que había estado dibujando. Sus ojos, iguales a los de su hermana, se fijaron en el rostro de su padre. Notó una tensión extraña allí, una rigidez que no se debía solamente al clima. El camino, apenas visible entre los árboles cubiertos de nieve, serpenteaba por la espesura como una línea de lápiz mal trazada. No había señal de otros carros, ni postes de luz, ni casas. Apenas árboles blancos y el crujir constante de la helada bajo las ruedas. De repente, un sonido seco, un golpe breve. El coche tembló y luego se detuvo por completo. «¿Qué pasó?», preguntó Lucas, inclinándose hacia adelante. El padre frunció el ceño, giró la llave varias veces, pero el motor solo respondió como un gemido débil. «No puede ser», murmuró, bajando del coche con un gesto brusco. Inés y Lucas lo observaron desde dentro mientras abría el capó, revisaba algo entre el vapor que escapaba y luego cerraba con fuerza. Volvió a entrar, sacudiendo la nieve de sus hombros. Se rompió algo del motor. «No vamos a poder continuar así». «¿Y qué vamos a hacer?», preguntó Inés, con un hilo de voz. El padre miró a sus hijos. Por un instante, sus ojos brillaron con una tristeza honda, antigua. Desde que su madre había muerto hacía poco más de un año, aquel hombre parecía arrastrar el peso de dos vidas, la suya y la de los niños. «Voy a ir a buscar ayuda. Vi una torre de vigilancia forestal unos kilómetros atrás. Tal vez haya un teléfono o alguien allí». «¿Nos vas a dejar solos?», dijo Lucas, apretando los labios. «No tengo opción, hijo. No está tan lejos. Volveré pronto. Lo prometo». Tomó dos mantas del maletero y las colocó sobre los niños. Luego rebuscó en la mochila y les dejó una linterna, un paquete de galletas y una botella de agua. «No salgan del coche por nada, ¿de acuerdo? Mantengan las puertas cerradas. Esto los protegerá del frío por un tiempo». Inés lo miró con ojos húmedos. «Papá, ¿y si no vuelves?». Él se agachó para quedar a su altura, la tomó de las manos con ternura y respondió, con una firmeza que apenas ocultaba miedo: «Voy a volver. Es una promesa». Besó a ambos en la frente, ajustó su abrigo y salió al exterior, donde el viento lo recibió como un enemigo viejo. Caminó unos metros y luego se detuvo, girándose para mirar el coche una última vez. Los niños lo observaban por la ventana, pegados al cristal. Alzó una mano. Los pequeños la levantaron también. Entonces, se perdió entre los árboles. Dentro del coche, el silencio cayó como una manta pesada. La calefacción comenzó a fallar y la nevada se intensificó, cubriendo el parabrisas como un velo blanco. Lucas tomó la linterna y la encendió, iluminando el interior del vehículo con una luz cálida. Inés se acurrucó a su lado. «Va a volver», susurró ella, más para sí misma que para su hermano. Lucas no respondió. Simplemente la abrazó, sin dejar de mirar hacia la puerta por donde su padre había desaparecido.
Afuera, el bosque se cerraba en un silencio inquietante, como si esperara. La noche llegó sin pedir permiso. No fue un atardecer lento, pintado de tonos cálidos, sino un apagón repentino, como si alguien hubiera arrancado el cielo de un tirón. Dentro del coche, el aire se volvió más denso, más frío. La batería, ya moribunda, dio su último suspiro con un parpadeo débil en el tablero antes de ceder completamente a escuridao. Lucas agitó la linterna, intentando mantener el haz de luz firme, pero la pila también empezaba a fallar. Su hermana, acurrucada junto a él bajo las mantas, tiritaba en silencio. Ninguno de los dos quería hablar, como si la voz pudiera romper algún frágil equilibrio que los mantenía cuerdos. Fuera del coche, la nevada había aumentado, amortiguando todos los sonidos del mundo. El bosque, oculto bajo metros de nieve, parecía un lugar ajeno, sin tiempo, sin ley. Solo el viento seguía vivo, y silbaba entre las ramas como si intentara decir algo. A veces suave, a veces feroz, se colaba por las rendijas del coche con un lamento agudo que les erizaba la piel. ¿Cuánto tiempo ha pasado?, susurró Inés al fin, su voz apenas un soplo. No lo sé, respondió Lucas. Tal vez, 1 hora. Tal vez más. ¿Y si no vuelve? Lucas no respondió de inmediato. Miró hacia el parabrisas, donde la nieve se acumulaba sin parar, sepultando lentamente su mundo. La noche lo hacía todo peor. La ausencia del padre, la inmovilidad del coche, el silencio afuera. Todo parecía un castigo demasiado grande para ellos. Papá va a volver, dijo por fin, aunque ni él creyó del todo sus palabras. Prometió. Inés bajó la cabeza. Tenía los ojos vidriosos, oscuros de miedo. Prometió, como mamá prometió que iba a mejorar. Las palabras cayeron como un golpe seco. Lucas giró la cabeza lentamente hacia ella. Sabía que su hermana pensaba en eso desde que el coche paró, desde que el papá desapareció en el bosque. Él también lo pensaba, aunque luchaba contra esa memoria. Eso fue diferente, dijo, tragando en seco. Mamá estaba enferma. Papá solo fue a buscar ayuda. Inés no dijo nada. Cerró los ojos con fuerza, como si pudiera borrar la imagen de su madre pálida, inmóvil, la última vez que la vieron. Como si pudiera negar que, desde entonces, la ausencia se había convertido en parte de sus vidas. Un crujido afuera los hizo girar la cabeza al mismo tiempo. No fue el viento. Fue algo más. Un sonido seco, como ramas partiéndose. La linterna en las manos de Lucas parpadeó, titubeó, y luego se apagó completamente. La oscuridad los envolvió. Lucas, susurró Inés, agarrándolo del brazo con fuerza. ¿Escuchaste eso? Sí, y dijo él, intentando sonar valiente, aunque su corazón latía con fuerza en el pecho. Agudizaron el oído. Otro sonido, más lejano. Como pasos sobre la nieve. Y luego, nada. Apenas el viento, otra vez silbando, murmurando palabras que no podían entender. Tal vez es papá, dijo Inés, con un hilo de esperanza. Tal vez, murmuró Lucas, aunque la voz que escuchaban no era la de su padre. Era algo más, algo que parecía surgir de la propia floresta. El hambre comenzó a morderles el estómago. Habían comido las galletas hacía horas. La botella de agua estaba medio congelada. Los dedos, aunque cubiertos, comenzaban a entumecerse. Inés empezó a temblar. Tengo frío. Tienes que moverte un poco. Frotarte los brazos. No podemos dormirnos. ¿Y si se hace más tarde? ¿Y si no vuelve hasta mañana? Lucas tragó saliva. Entonces, tenemos que aguantar. Volvieron a cubrirse mejor con las mantas, buscando el calor del otro, mientras la noche se espesaba como tinta derramada sobre la nieve. A lo lejos, un aullido. Lento. Profundo.
No sabían si era real o si el miedo empezaba a jugar con sus sentidos. La idea del abandono, aunque no dicha en voz alta, flotaba entre ellos como un tercer pasajero. Un pensamiento envenenado que se colaba en cada rincón del coche, en cada suspiro. ¿Te acuerdas cuando mamá nos leía cuentos antes de dormir?, preguntó Inés, con los ojos fijos en el techo. Lucas asintió, aunque ella no lo viera. Siempre decía que, aunque todo parezca oscuro, siempre hay una luz que guía. Lucas cerró los ojos. Recordó la voz suave de su madre, los cuentos, las manos acariciando su pelo. Cosas que ahora parecían de otro mundo. Tenemos que encontrar esa luz, dijo él, más para sí mismo. Y así, mientras la tormenta continuaba, y la oscuridad rugía afuera, los dos niños permanecieron juntos, abrazados por el miedo, la memoria, y una promesa que empezaba a deshacerse con el frío. La mañana no llegó con sol ni con cantos de aves. Llegó como una sombra blanca que lentamente fue despegando la noche del parabrisas congelado. Lucas abrió los ojos con dificultad. Su cuerpo entero doía, como si cada músculo hubiera dormido mal. Inés aún dormía a su lado, enroscada como un pequeño animal. Su respiración era débil, pero constante. El interior del coche estaba más frío que nunca. Las mantas apenas ayudaban. Lucas se estiró para ver por la ventana. La nevada había aflojado, aunque el mundo seguía soterrado bajo una espesa capa de branco. Todo parecía inmóvil. Muerto. Y entonces lo vio. Un bulto oscuro rompía la monotonía de la nieve. Al principio pensó que era una roca o un tronco. Pero luego, con el corazón acelerado, notó que se movía. Se acercaba. Era un perro. No, más que un perro. Era enorme. Un pastor alemán, con el lomo cubierto de escarcha, la mirada fija y los pasos lentos pero decididos. Su pelaje, ennegrecido por la humedad y el hielo, brillaba a la luz opaca del amanecer. No ladraba. No gruñía. Solo los observaba con esos ojos profundos, inteligentes, casi humanos. Lucas contuvo el aliento. El animal se detuvo justo frente al coche. No hizo ningún movimiento agresivo. Simplemente se sentó, con una calma inquietante, como si supiera exactamente lo que estaba haciendo. Inés, susurró Lucas, sacudiendo suavemente a su hermana. Despierta, hay algo, alguien. Ella abrió los ojos lentamente, desorientada. Miró por la ventana, luego frunció el ceño. ¿Es un lobo? No. Es un perro. Un pastor alemán, creo. ¿Está mirando? Sí. No sé por qué, pero está ahí, quieto. Los dos niños permanecieron en silencio, observando cómo el animal no se movía. No parecía tener miedo, ni hambre, ni frío. Simplemente, esperaba. Lucas sintió algo extraño en el pecho. No era miedo. Era como si el perro le hablara sin palabras. Como si lo conociera. Como si hubiese venido por ellos. Sin pensarlo demasiado, llevó la mano al picaporte de la puerta. ¿Qué haces?, preguntó Inés, alarmada. Voy a abrir. Solo un poco. ¿Y si es peligroso? No lo sé, pero no parece malo. La puerta chirrió al abrirse, dejando entrar un golpe de aire gélido. El perro no se movió. Ni un paso. Solo ladeó levemente la cabeza, como si reconociera el gesto. Lucas se inclinó un poco fuera del coche. Estaban cara a cara. El aliento del animal formaba nubes suaves en el aire frío. No había rastro de agresividad en su mirada. Al contrario, transmitía una extraña serenidad. Entonces, sin emitir un solo sonido, el perro se puso de pie. Se giró lentamente y comenzó a caminar en dirección contraria, dejando huellas claras en la nieve profunda. Luego se detuvo, giró la cabeza y miró a Lucas.
Esperaba. ¿Está guiándonos?, susurró Inés, sobresaltada. Lucas no respondió. Algo dentro de él le decía que ese animal no había aparecido por casualidad. Que estaba allí por una razón. Que debían seguirlo. Pero el dilema era brutal: salir del coche y seguir a un perro desconocido en medio del bosque nevado, o quedarse y esperar indefinidamente por un padre que quizás nunca regresaría. Lucas miró a su hermana. Estaba pálida, con los labios morados. No podían seguir esperando. Si no hacían algo pronto, la hipotermia los vencería. Tenemos que seguirlo, dijo finalmente, decidido. ¿Estás seguro? No. Pero es lo único que ha pasado desde que papá se fue. Y no creo que sea una coincidencia. Inés dudó unos segundos más, luego asintió lentamente. Entonces, vamos. Comenzaron a prepararse, lo mejor que pudieron. Envolverándose con las mantas, se pusieron los abrigos, ajustaron bien las botas. Antes de salir, Lucas echó un último vistazo al interior del coche. Su pequeño refugio, su prisión blanca. Abrió completamente la puerta. El frío les cortó la piel de inmediato. El perro seguía allí, parado entre la nieve, observándolos. Cuando ambos estuvieron fuera, temblando, el animal giró y retomó la marcha, dejando un rastro claro entre los árboles cubiertos de blanco. Los niños lo siguieron en silencio, con pasos lentos, resbalando a veces, ayudándose mutuamente. No sabían a dónde los llevaría, ni si realmente encontrarían ayuda. Pero por primera vez en horas, sentían que no estaban completamente solos. Y eso, en medio de aquel infierno blanco, era suficiente. La nieve crujía bajo sus botas mientras avanzaban, paso a paso, por la trila blanca que el perro abría delante de ellos. El pastor alemán no se apuraba. Caminaba a un ritmo constante, pausado, y cada pocos metros se detenía y miraba hacia atrás, asegurándose de que los dos niños lo seguían. Lucas y Inés iban en silencio, no porque no tuvieran nada que decir, sino porque hablar parecía un lujo inútil en aquel desierto blanco. Todo lo que importaba era no perder el ritmo, no quedarse atrás, no dejar que el frío se colara por dentro de sus pensamientos. El bosque los envolvía como un gigante dormido. Los árboles, altos y cubiertos de escarcha, se inclinaban sobre la trila como testigos silenciosos. De vez en cuando, una ráfaga de viento sacudía las ramas y una nube de nieve caía sobre sus cabezas. El perro se desvió hacia la izquierda, donde el terreno descendía suavemente. Inés dudó por un segundo, pero Lucas le apretó la mano. «Confía en él», susurró. Y ella confió. En un momento, el perro se detuvo frente a un tronco caído, cubierto casi por completo por la nieve. Sin ladrar, movió la cabeza hacia un lado, como indicando que lo rodearan. Lucas se adelantó, pero justo antes de pisar el otro lado, el animal gruñó suavemente. El niño se detuvo. El perro dio un paso adelante y hundió la pata derecha, el suelo cedió con facilidad. Hielo fino. Debajo, un arroyo apenas visible corría silenciosamente. Si Lucas hubiera pisado, habría caído de lleno en el agua helada. Ambos niños se miraron con asombro. El perro les había salvado. Siguieron bordeando el arroyo con cautela, guiados por su silencioso guardián. Más adelante, encontraron huellas de ciervos en la nieve. Inés se agachó a tocarlas, como buscando algún rastro de calor. «No deben estar lejos», murmuró. El perro olfateó las huellas, pero siguió caminando sin desviar el rumbo. Estaba claro que conocía el bosque como la palma de su pata. Atravesaron un claro donde los árboles daban paso a una zona más abierta. Allí encontraron restos de cabañas antiguas, casi reducidas a esqueletos de madera. Un par de troncos quemados emergían de la nieve, negros como carbón. Todo parecía abandonado hace años, tal vez décadas. Lucas se preguntó cuántas historias habrían muerto allí, cuántas familias habrían buscado refugio en esas mismas paredes que ahora eran ruinas.
Se sentía como un visitante de otro tiempo, arrastrado por la voluntad de ese perro que no conocía pero en quien comenzaba a confiar más que en cualquier adulto. El animal se detuvo junto a una roca grande, parcialmente cubierta de musgo helado. Se sentó y esperó. Los niños aprovecharon para descansar, sin necesidad de palabras. Se sentaron juntos, espalda con espalda, y por un momento cerraron los ojos. Cuando los abrieron, el pastor alemán los observaba. Su respiración formaba pequeñas nubes que se disipaban rápido. Su mirada no era la de un animal salvaje. Era profunda, tranquila, como si supiera lo que hacía, como si tuviera un propósito. ¿Crees que fue entrenado para buscar personas?, preguntó Inés, rompiendo el silencio. No lo sé, respondió Lucas, mirando al perro. Pero no está perdido. Eso seguro. El animal se levantó y retomó la marcha. Los niños también. En algún punto, sin notarlo, dejó de ser solo un perro desconocido. Era su protector, su guía. Cada paso que daban detrás de él era un paso menos hacia el abandono, y un paso más en dirección a alguna esperanza. Mientras el sol se escondía otra vez detrás de las nubes grises, las huellas de los tres se alargaban sobre la nieve fresca, marcando un camino silencioso entre los árboles congelados. No sabían a dónde estaba Mindo, mas pela primeira vez desde que tudo comecou, não estaban maíz perdidos. La subida fue lenta. El terreno empinado, cubierto por una capa espesa de nieve, exigía cada gramo de energía que les quedaba. Pero el perro seguía adelante, paso a paso, deteniéndose solo cuando los niños se quedaban atrás. Como si supiera que el destino estaba cerca. Al alcanzar la cima, la silueta oscura de una cabaña semienterrada por la nieve emergió entre los árboles. Una de las ventanas estaba rota y a través de ella se veía solo penumbra. La puerta parecía trabada, congelada por el tiempo. Lucas empujó con el hombro. Nada. Inés se unió, los dos pequeños cuerpos luchando juntos contra o gelo e o medo. Con un crujido seco, a porta finalmente cedeu. Dentro, el aire era frío pero no mortal. El olor a madera húmeda y polvo llenaba el ambiente. En un rincón, una chimenea de piedra esperaba, rodeada de troncos secos y un viejo encendedor de metal oxidado. El perro entró con cautela, olfateando cada rincón. Su presencia llenó el espacio de una calma sutil, como si asegurara que allí, al menos por esa noche, nada os haría daño. Inés encontró una caja de latas de comida en una estantería caída. Algunas estaban abolladas, pero intactas. Lucas, con manos temblorosas, encendió el fuego. Le costó varios intentos, pero finalmente, una chispa prendió en la madera seca. El calor comenzó a llenar la estancia poco a poco, como una caricia largamente esperada. Buscaron entre las mantas viejas y las colocaron cerca de la chimenea. Se envolvieron en ellas, todavía temblando, pero no de miedo, de alivio. El perro se tumbó cerca de la puerta, su cuerpo formando una barrera entre ellos y el exterior. No ladró. No dormía del todo. Solo vigilaba. Inés, con los ojos pesados, acariciaba lentamente su pelaje áspero y cálido. El perro no se movía, pero su respiración era rítmica, constante, reconfortante. Gracias, susurró ella, sin saber si hablaba con el animal o con algo mayor. Durante la noche, el frío intentó colarse otra vez. Las ventanas chasqueaban con el viento y la nieve seguía cayendo sin descanso. Pero dentro de la cabaña, el calor del fuego y el cuerpo firme del perro mantenían viva la esperanza. Lucas despertó en la madrugada, medio envuelto en mantas, y sintió algo cálido a su lado. El perro se había movido, ahora recostado entre los dos, ofreciéndole su calor sin pedir nada a cambio. Nunca habían sentido una gratitud tan profunda y silenciosa. No era solo el abrigo. Era el hecho de que no estaban solos. Cuando el sol del día siguiente asomó débil entre las nubes, su luz entró por la ventana rota, iluminando el polvo flotante en el aire. La tormenta no había cesado completamente,
pero ya no parecía invencible. Y mientras los hermanos despertaban, el pastor alemán ya estaba de pie, frente a la puerta, mirando hacia el bosque. Como si dijera, todavía no hemos terminado. La mañana amaneció pálida, envuelta en una neblina blanca que parecía tragarse el bosque. Dentro de la cabaña, el fuego se había extinguido casi por completo, pero los niños seguían dormidos, acurrucados bajo mantas polvorientas. Rocco, el pastor alemán, ya estaba de pie, atento, mirando hacia la puerta como si algo invisible lo llamara desde el exterior. Lucas fue el primero en despertar. Caminó descalzo hasta un rincón de la cabaña, explorando lo que la noche anterior apenas habían notado. Detrás de una mesa caída yacía un viejo aparato de radio, cubierto de telarañas y óxido. Parecía inútil. Aún así, lo recogió, lo limpió con las mangas y, con una mezcla de esperanza y desesperación, giró la perilla principal. Un leve zumbido. La aguja tembló. Inés. Llamó con la voz ronca. Inés, ven rápido. Ella se levantó sobresaltada y corrió hacia él. Ambos se sentaron frente al aparato, escuchando ese sonido frágil que, aun siendo mínimo, significaba vida. Lucas apretó un botón y habló con voz temblorosa. «Hola. ¿Hay alguien ahí? Estamos perdidos en la montaña. Necesitamos ayuda». Solo el crujido estático del aparato le respondió. Siguieron intentando, alternando sus voces, repitiendo su ubicación con los pocos datos que recordaban. Sin respuesta. Pero el hecho de que funcionara, aunque fuera poco, renovó la esperanza. Más tarde, mientras Inés inspeccionaba una alacena oxidada al fondo de la cabaña, algo la hizo retroceder. Talladas en la madera interior de la puerta trasera había profundas marcas de garras. Parecían antiguas, como si hubieran sido hechas con desesperación. «Lucas, ven a ver esto». Ambos contemplaron el hallazgo en silencio. Las marcas no eran de un animal salvaje cualquiera. Eran demasiado simétricas, demasiado familiares. Lucas se volvió lentamente hacia Rocco, que los observaba en silencio desde el centro del cuarto. El perro no mostró reacción. Solo los miraba, como si esperara que comprendieran algo por sí solos. Inés siguió explorando. Detrás de una viga caída, encontró una pequeña caja de madera carcomida. La abrió con cuidado. Dentro, entre papeles empapados y objetos oxidados, había un collar de cuero oscuro con una placa metálica. Lo sacó temblando. «Mira», susurró, mostrando la placa a Lucas. El nombre grabado, aunque cubierto de óxido, era indelegible, Rocco. Ambos se quedaron inmóviles. El nombre les estremeció. No por ser reciente, sino por algo más profundo. Algo guardado en la memoria. «Espera», murmuró Lucas. Papá nos habló de un perro cuando era niño. Se llamaba Rocco». La imagen llegó como una ola, su padre, sentado junto a ellos una noche cualquier, contando historias de cuando vivía con sus abuelos en una casa rural. Les habló de un pastor alemán leal, valiente, que lo había salvado una vez de caer a un río helado. Un perro que amó como a un hermano. Que un día desapareció en el bosque durante una tormenta. «¿Será posible?», dijo Inés, casi sin aliento. Lucas se volvió hacia el animal. Su pelaje, sus ojos profundos, su silenciosa presencia. Había en él una tristeza antigua, una especie de sabiduría que los rodeaba desde que lo habían visto. Rocco los miraba. Luego, como si hubiera entendido que habían descubierto su secreto, bajó la cabeza lentamente, y cerró los ojos por unos segundos. El silencio en la cabaña era espeso. De pronto, una ráfaga de viento golpeó la ventana rota. El aparato de radio volvió a emitir un crujido. Una voz lejana, casi imperceptible, se filtró entre la estática. «Repetimos, si alguien puede oír esto». Lucas corrió hacia el aparato. «Estamos aquí. Por favor, ayúdennos».
Inés, mientras tanto, se arrodilló frente a Rocco y le acarició la cabeza con suavidad. «Gracias por volver», susurró. El pasado, que había permanecido enterrado en nieve, memoria y silencio, había regresado en forma de un perro que nunca olvidó su promesa. El cielo, que durante días había sido una cortina gris de nieve interminable, se abrió aquella mañana con un rugido distante. Los niños salieron tambaleando de la cabaña, los ojos entrecerrados por la luz, y vieron lo impensable, helicóptero sobrevolando la colina. «Aquí», gritó Lucas, agitando los brazos con todas sus fuerzas. «Estamos aquí». Una bengala encendida desde la cabina iluminó el cielo con un resplandor anaranjado. Minutos después, un grupo de rescate descendía entre los árboles, cubiertos de equipo térmico, caminando con rapidez hacia ellos. «Son ellos. Los encontramos», gritó uno de los rescatistas al ver a los niños. Inés cayó de rodillas, agotada. Rocco permanecía unos pasos atrás, en silencio, observando todo con la misma calma inquebrantable que había demostrado desde el primer día. Uno de los rescatistas se acercó. «¿Están heridos? ¿Hay alguien más con ustedes?» «Nuestro papá salió a buscar ayuda», dijo Inés, la voz rota. En medio del caos y los abrazos, un hombre bajó corriendo del helicóptero, con la mirada desesperada. Sus ojos buscaron frenéticamente entre la gente, hasta que los encontró. «Lucas». «Inés». Era él. Los niños se soltaron de los brazos de los rescatistas y corrieron hacia su padre, que se arrodilló en la nieve con un grito ahogado, abrazándolos con una fuerza desesperada. «Dios mío, están vivos. Perdón, perdón». Lloró, besando sus cabecitas sucias. «Prometí que volvería, y fallé». «Pero alguien más sí volvió», dijo Lucas, señalando hacia la cabaña. Todos miraron. Rocco ya no estaba. Pasaron varios días hasta que todo se calmó. El hospital, las entrevistas, o consuelo 2 a voz. En casa, el calor era real, mas algo seguía ausente. El padre caminella silencioso, como se cargaba una dívida profunda. Una noche, mientras el viento soplaba suave y las luces navideñas titilaban en la baranda, el padre se levantó por un impulso inexplicable. Algo o llamó a Tea Janela. Entonces lo vio. Allí, inmóvil bajo la luz tenue, estaba el pastor alemán. Cubierto de nieve, con la mirada serena y firme. Como si nunca hubiera partido. El hombre salió de casa sin ponerse abrigo. Descalzo. Como si cada paso no doliera más que la emoción que lo invadía. Rocco no se movió. «No puede ser», susurró, deteniéndose a unos metros. «No puede ser tú». El perro ladeó la cabeza. Y en ese movimiento, algo quedó al descubierto, una cicatriz delgada en su oreja izquierda, una línea que el hombre conocía demasiado bien. Sus rodillas cedieron. Cayó en la nieve, llorando sin poder contenerse. «Rocco». El animal dio un paso. Luego otro. Se acercó lentamente hasta quedar frente a él. El hombre sacó algo del bolsillo de su chaqueta, el viejo collar. Lo había guardado desde que los niños se lo entregaron. Lo sostuvo entre las manos, temblando. «Si eres tú», murmuró. «Si de verdad eres tú, gracias por volver. Gracias por cuidarlos. Gracias por no olvidarte de nosotros». Rocco se dejó poner el collar sin resistencia. Cuando el cuero se ajustó a su cuello, algo pareció sellarse en el aire. Como si un lazo invisible, roto hace años, se restaurara en silencio. El perro apoyó la cabeza en el pecho del hombre. Ninguno habló. Ninguno necesitaba hacerlo. Desde la ventana, Lucas e Inés observaban, abrazados. Sonreían. Porque sabían que, aunque muchas cosas no podían explicarse, algunas simplemente eran verdad. Rocco había vuelto. Y esta vez, para quedarse.